Hola, les saluda el pastor Aníbal López. Seguimos con nuestra serie de crecimiento cristiano. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula Cuando las ventanas están abiertas. ¿Qué sucede cuando las ventanas de nuestra casa están abiertas? En este fuerte calor podemos experimentar mayor ventilación, mayor iluminación o tal vez querramos exhibir algunas cosas que hay dentro hacia los vecinos o a cualquier persona que pasa por allí. No así con un personaje tan importante en el Antiguo Testamento como es el caso de Daniel. Y Daniel capítulo 6 versículo 10 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como bien se sabe, a Daniel le tocó ministrar proféticamente durante el reinado de Darío. ¿Y quién era Darío? Darío era el rey de Medo-Persa de aquel entonces. Y era un rey muy organizado. Para tener el control de todo su imperio y de toda la región, había nombrado 120 sátrapas o gobernadores regionales, y sobre esos 120 había designado 3 supervisores o 3 presidentes. Y por supuesto que Darío no dudaba sobre la capacidad que tenía Daniel y probablemente era uno de los candidatos, uno de esos 3, para que se encargara de un batallón. No así sus compañeros o los demás gobernadores hicieron todo lo imposible porque ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Presionaron al rey Darío para que emitiera un edicto y así privara la oración de Daniel. Sin embargo, podemos ver que este edicto no acobardó al hombre de Dios. En abierta desobediencia civil, abrió sus ventanas y oró para que lo vieran todos. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, de este episodio tan importante de la vida de Daniel? 3 cosas muy importantes de manera metafórica. Las ventanas abiertas pueden significar, hermanos, las que pueden dar ventilación a nuestra vida. El aire de la presencia de Dios debe circular en la vida del creyente. El creyente que vive tal vez encerrado espiritualmente no goza de la libertad del Espíritu Santo. A través de la ventana de la oración, por ejemplo, podemos ¿qué? Podemos ventilar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros sinsabores que a veces pasamos del día a día. Por eso es muy importante que tengamos abiertas las ventanas de ventilación, porque por allí fluye la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En segundo lugar, las ventanas abiertas dan iluminación. El que vive a oscuras está siempre dando tropezones. Claro que sí, porque uno no puede visibilizar el camino ni las cosas que hay dentro, uno se puede chocar, que sé. Entonces, pero cuando tenemos, hermanos, nuestra casa bien iluminada, podemos nosotros percibir todo lo que hay dentro. La Biblia es como una ventana abierta. Cuando se lee, por ejemplo, o cuando se lee, se abre. Cuando no se lee, realmente está cerrada. Muchos creyentes que a veces tienen una pobre iluminación espiritual. ¿Por qué? Porque no abren todas sus ventanas. Abren las que les conviene nada más, ¿no? Y las otras las mantienen siempre cerradas, ¿no? Cuando las ventanas de nuestra vida se abren, podemos, ¿qué cosa? Ver a Dios donde quiera, hermanos. Por eso es muy importante tomar en cuenta la ventana de la oración, la ventana de la palabra de Dios nos permite, hermanos, recibir esa iluminación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tercero, las ventanas abiertas dejan que otros vean nuestro testimonio.
Daniel testificó de su fe en Dios, abriendo sus ventanas y orando públicamente. No lo hacía así a escondidas, lo hacía públicamente. Justamente su casa, ¿no? Las ventanas de su casa siempre estaba en dirección hacia el templo de Jerusalén. Por eso es que nuestro testimonio no se puede comprometer, hermanos, con las estructuras políticas, demandas religiosas, oposiciones sociales, cualquiera que fuera. Tenemos que testificar del plan redentor y salvífico de nuestro Dios que Él tiene para toda la humanidad. Así que nuestra presencia, ¿no?, ante los ojos del mundo es una señal del reino de Dios. Sí, el testimonio cristiano es muy importante, que debe ser público, no debe estar oculto, hermanos. Por eso es que aprendemos mucho de la vida de Daniel. Entonces, la actitud valerosa de Daniel al dejar abiertas las ventanas de su casa, claro, le trajo como consecuencia que lo arrojaran al foso de los leones, como lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Así que podemos ver que Daniel le retó Darío le retó a Daniel, pero Daniel salió victorioso, hermanos. Dios de manera milagrosa preservó, ¿qué cosa? Preservó a su siervo de las faunas felinas y lo prosperó de manera especial. Como dice Daniel, por ejemplo, Daniel 6:28 dice: y este Daniel prosperó duramente, ¿no? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. O sea que Daniel ministró, hermanos, durante la permanencia de dos reyes del Medo Persa, ¿no? Tanto Darío como podemos ver ahí también fue Ciro, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo esto, queridos hermanos? Tenemos que dejar nuestras ventanas abiertas y Dios se encargará de todo el resto. Es así que, qué importante, hermanos, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que el Señor te bendiga. Prepara tu corazón en esta mañana o en este día para estar siempre en su presencia. Al margen de las ocupaciones que tú tengas, ten confianza en el Señor. No cierres las ventanas de la gracia de Dios, de los medios de gracia como es la oración, la lectura de su palabra. No te avergüences. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Claro, imagínense si nosotros ocultamos esos medios de gracia. Entonces, ¿quién predicará este mundo? ¿Quién irá por ellos, no? Así que llevemos el ejemplo de Daniel. Él no tuvo ningún reparo alguno para dejar abiertas sus ventanas y orar 3 veces al día. No le importó, así que ni los grandes decretos de aquel entonces pudo detener, ¿sí? Pudo detener la vida espiritual de Daniel. Así que cualquier cosa que pasara en nuestra vida el día de hoy, tampoco podemos ceder, hermanos, porque Dios está con nosotros. Que tengas un buen día. Bendiciones. Amén.